Hola, mi nombre es Antonia Pilar Pacheconguetti y voy a presentar un trabajo realizado junto a mi compañera María Sánchez Barrera del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada y a la profesora Zara Miranda de la Universidad de Loyola. Nuestro trabajo se llama Competencias socioemocionales en futuros docentes, un análisis de la inteligencia emocional percibida. Para comenzar, me gustaría hablar un poquito de las dos perspectivas que hay para entender el concepto de inteligencia emocional. Por una parte, tenemos los modelos mixtos que entienden la inteligencia emocional desde una perspectiva bastante amplia, en la que combinan tanto dimensiones de personalidad como habilidades emocionales. Y por otro lado, tenemos los modelos que llamamos de habilidad, cuyos representantes más famosos o más relevantes son Salovey y Mayer, que fueron además quienes formularon originalmente el concepto, y que entienden que es una habilidad cognitiva que está relacionada con el procesamiento de información emocional y que al ser una habilidad pues es susceptible de ser entrenada. Desde esta perspectiva o desde estos modelos se entiende que la inteligencia emocional consta de 4 habilidades básicas, que sería la capacidad de percepción emocional, que es identificar y reconocer tanto las emociones propias como las ajenas, la habilidad de facilitación o asimilación emocional, que es bueno, pues tener un poquito en cuenta esos sentimientos a la hora de mejorar el razonamiento o la toma de decisiones, la habilidad de comprensión emocional, que es comprender esos estados emocionales y ser capaz de etiquetar incluso aquellos que son un poquito más complejos, y la capacidad de regulación emocional, que es estar abierto a sentimientos tanto positivos como negativos y esa capacidad de poder manejar las emociones tanto propias como las ajenas para poder minimizar de alguna manera las emociones que son más negativas y poder alargar un poquito más las emociones que consideramos positivas. Esas dos orientaciones o dos tipos de modelos han dado lugar al desarrollo de diferentes tipos de instrumentos para poder medir la inteligencia emocional. Tenemos lo más tradicional, los cuestionarios, escalas, autoinformes, que en este caso darían información sobre la percepción que tiene la persona sobre su propia inteligencia emocional. En este caso hablaríamos de inteligencia emocional percibida. La ventaja que tienen es que son fáciles de aplicar, pero la desventaja es que a veces nos cuesta trabajo ser conscientes o ser objetivos a la hora de informar sobre nuestras competencias, habilidades y además en este caso, bueno, pues la deseabilidad social. Desde que surgió el concepto todo el mundo quiere puntuar muy alto y ser muy inteligente emocionalmente. Por otro lado, tenemos otro tipo de informadores que podrían ser observadores externos que nos darían información sobre nuestras propias competencias vistas desde fuera. Eso tiene la parte buena de que es un poquito más objetivo de lo que podemos informar nosotros, pero también se incluye obviamente el sesgo del propio observador. Y por último tenemos tareas de habilidad que se utilizan de alguna manera de forma similar a lo que hacemos para medir el CI, y bueno, pues son tareas en las que la persona tiene que identificar, comprender o gestionar emociones en diferentes situaciones que se les van planteando. Esto está muy bien, tiene la ventaja de que no depende de la autopercepción que tengamos nosotros ni de lo que vean desde fuera, pero bueno, pues la crítica o la desventaja que tienen es que no refleja realmente situaciones reales de nuestro día a día. Desde su origen prácticamente la inteligencia emocional se ha estudiado en diferentes áreas, como puede ser el campo de la salud, organizaciones, empresas en el mundo del deporte y como no podía ser de otra manera también en el contexto educativo. Si nos centramos en primer lugar dentro de este contexto en los alumnos, bueno, pues creo que todos a estas alturas sabemos que el modelo educativo que teníamos tradicionalmente más centrado en aspectos cognitivos no conducía al desarrollo integral de los estudiantes y por tanto todo lo que son las emociones, inteligencia emocional, se han situado como un elemento esencial para complementar el desarrollo o el conocimiento académico. Dentro de nuestro sistema educativo, la LOMLOE reconoce la educación emocional como un aspecto fundamental, aunque la implementación está siendo un poquito desigual todavía en cuanto a materias y etapas educativas. Pero bueno, en general se sabe que la inteligencia emocional es importante en cuanto al rendimiento académico. Estudiantes que normalmente puntúan más alto en inteligencia emocional suelen ser los que también después tienen más éxito académico. También se ha visto que hay mejor desempeño en asignaturas que están más relacionadas con el afecto o la expresión emocional, como puede ser el arte y la literatura, y también no solamente en rendimiento académico, sino en adaptación social, convivencia escolar, todo lo que son altas puntuaciones en inteligencia emocional, se ha visto que implica de alguna manera mejores relaciones interpersonales, más integración en el entorno escolar y un mejor manejo de conflictos en el aula.
Dentro del contexto educativo no podemos olvidar el otro agente importante, que en este caso sería el profesor. Y bueno, pues en la literatura se ha demostrado que profesores que puntúan alto en inteligencia emocional tienen más satisfacción profesional, menor riesgo de acabar quemado y además, bueno, pues establecen más colaboraciones con otros docentes y se adapta mejor a los cambios del sistema educativo. Dentro del aula, profesores o profesoras que puntúan alto en inteligencia emocional también se ha demostrado que gestionan mejor los conflictos, generan ambientes más positivos, la comunicación es más efectiva y además motivan de alguna manera, de forma intrínseca, a los estudiantes. Está claro que, igual que hemos visto que a nivel de los alumnos el modelo tradicional no era suficiente y había que hacer algún cambio, es cierto que si queremos también un modelo de profesor que no solamente sea experto en el conocimiento académico y pedagógico, sino también en gestión de emociones, es importante incluir estas destrezas socioemocionales en el modelo de formación que tenemos o que vamos implantando en futuros docentes. Pensando en ese modelo de profesor y en la importancia que tiene este tipo de competencias para los que son o van a ser futuros docentes, nos planteamos o queremos compartir con vosotros esta experiencia en el aula. Está realizada con estudiantes en formación para ser docentes y bueno, pues el objetivo principal es fomentar la reflexión crítica sobre la importancia que tiene la inteligencia emocional en este ámbito educativo, no solamente lo que implica la comprensión teórica, sino también en su aplicación más práctica. Como objetivos nos marcamos fomentar la reflexión individual y colectiva sobre la importancia de inteligencia emocional en la práctica docente, tanto desde la perspectiva del profesorado como del alumnado, en este caso ellos son una mezcla, y también, bueno, pues evaluar la inteligencia emocional percibida de los que van a ser docentes muy pronto, facilitando la toma de conciencia de su propio perfil emocional y, bueno, pues la identificación de fortalezas y áreas de mejora. En este caso, nuestros participantes han sido 35 estudiantes de una clase del máster en profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Y concretamente han sido 30 mujeres y 5 hombres de un rango de edad de 21 a 35 años. Para esta experiencia en concreto hemos utilizado una medida de inteligencia emocional percibida muy conocida, que es el TMMS-24, que es un instrumento, un autoinforme que consta de 24 ítems en los que las personas tienen que marcar el grado de acuerdo o desacuerdo con unas afirmaciones en una escala Likert de 5 puntos. Esas 24 preguntas se dividen en 3 dimensiones de inteligencia emocional, que sería la atención emocional o el grado en que las personas creen tener conciencia o prestar atención a las emociones o sentimientos. Un ejemplo de preguntas de esta dimensión sería: pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estados de ánimo. La segunda dimensión es la claridad emocional, que es el grado en que ellos creen que perciben y conocen sus emociones. Y un ejemplo podría ser: a menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. Y la tercera dimensión es la de reparación emocional, que es la creencia que tiene la persona en su capacidad de interrumpir emociones que son negativas y prolongar de alguna manera todo lo que serían estados más positivos. Un ejemplo sería: cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. Esta experiencia se desarrolló a lo largo de 2 sesiones. En la primera comenzamos hablando un poquito de cuál era el concepto que ellos tenían de inteligencia emocional, si pensaban que había subdimensiones, la relevancia que tenía en el contexto educativo y si pensaban que la inteligencia emocional del docente influía y de qué manera en el aprendizaje de los estudiantes. Además, ellos plantearon sus hipótesis sobre los niveles que pensaban que iban a encontrar en inteligencia emocional percibida, tanto a nivel individual como grupal, y completaron el TMMS 24. Posteriormente, pues se hizo la corrección, se hizo la interpretación de sus puntuaciones con arreglo a los baremos y lo que hicimos fue poner toda esa información en común y además compararla con puntuaciones medias que aparecen en la literatura en estudios que son similares. Y finalizamos con un debate, viendo un poquito qué había pasado con respecto a sus hipótesis iniciales y analizando sobre todo la importancia que tiene incluir este tipo de habilidades en la formación de los docentes. En cuanto a los resultados, el primer debate tuvo varias cosas que son importantes de destacar. En primer lugar, todos coincidieron en entender la inteligencia emocional como un aspecto fundamental para la gestión del aula y también la relacionaron mucho con la motivación y el desempeño de los alumnos. Sin embargo, la comprensión era imprecisa en cuanto al concepto, puesto que no tenían muy claro ni que hubiera dimensiones,
ni cuáles eran los componentes, y a la hora de definirla utilizaban o confundían la inteligencia emocional con otro tipo de conceptos, como podría ser la empatía, resiliencia o el autocontrol. Cuando hablamos de formas de medirlo, la única idea que ellos tenían, o lo único que se les ocurrió, fue considerar autoinformes, es decir, en ningún momento pensaron que podría haber tareas de ejecución o que podía centrarse a lo mejor en observadores externos para poder hacer una estimación de inteligencia emocional. Eso hizo también que surgiera una duda bastante grande en muchos de ellos y una dificultad para comprender eh, las limitaciones o también en sí el concepto de inteligencia emocional percibida. Es decir, pensaban que se puede medir con autoinformes, pero en ningún momento entendían que eso era inteligencia emocional percibida y no una medida objetiva de inteligencia emocional. Y por último, cuando hablamos de la expectativa que tenían o las hipótesis sobre los niveles, pues 32 de 35 pensaban que ellos puntuarían a nivel individual y grupal pues unos niveles medio altos de inteligencia emocional, y además comparados con otras poblaciones. Es cierto que algunos pensaban que no tendría por qué eh, tener una puntuación más alta por el hecho de tener esa motivación hacia la docencia, pero la mayoría se basaban en que el hecho de tener esa vocación implicaba de alguna manera que tuviesen un conocimiento superior de este tipo de habilidades y que por tanto pues anticipaban que su puntuación y sus niveles iban a ser superiores a los de otros colectivos. En cuanto a las puntuaciones que obtuvieron en la escala TMS-24, si nos centramos en la primera dimensión, que es atención, el grado que creen tener conciencia o prestar atención de emociones, pues como veis en la tabla que está marcado en azul, tanto hombres como mujeres puntúan en torno a 29-30. Si os fijáis abajo, donde aparece un poquito la interpretación o el baremo, estarían en ambos casos situados en lo que serían unos niveles de atención adecuados. En la dimensión de claridad, o cómo creen que perciben y conocen sus emociones, si os fijáis en la tabla, que también está puesto en azul, los hombres puntúan un poquito más alto que las mujeres, pero si lo comparamos con el baremo, que es la tabla que está abajo, de nuevo sus niveles aparecen como adecuados. En la dimensión de reparación, que es la creencia en la capacidad de autorregulación, de interrumpir emociones negativas y prolongar las positivas, ocurre prácticamente igual que en la dimensión anterior de claridad. De nuevo, los hombres puntúan un poquito más alto de media que las mujeres. Recuerden que tenemos solamente 5 hombres en el grupo, pero aún así la puntuación es un poquito superior. Pero cuando las comparamos con el baremo, en la tabla que aparece abajo, sus niveles en ambos casos se consideran adecuados. Aunque según el baremo las puntuaciones que tienen en las dimensiones atención, claridad y reparación serían adecuadas, lo cierto es que en la literatura normalmente se habla de que el perfil más óptimo para tener una adaptación psicológica mayor o más correcta sería el compuesto por puntuaciones en atención medio-bajas, para evitar tanto la indiferencia como la hiperobservación, y puntuaciones altas, tanto en claridad como en reparación emocional. Si nosotros nos fijamos en los perfiles que tenemos de nuestros alumnos, en base a lo que sería este perfil más óptimo, no encontramos ninguno de los 35 que lo tenga. Os hemos representado aquí las frecuencias en las puntuaciones que tienen los 35, tanto en atención como en claridad en reparación. En blanco estarían todos o el porcentaje de los alumnos que puntúan en la media, y en más oscurito tenéis los que puntúan bajo y en gris los que puntúan alto. Lo único que quiero destacar es que, bueno, pues la mayoría es verdad que tienen puntuaciones medias, pero si lo deseable es alta claridad y alta reparación, en este caso concreto encontramos que el porcentaje es bastante bajo, y es más, hay un 20% de nuestros alumnos que puntúan bajo en claridad y un 26% que puntúan bajo en reparación. Dentro de la experiencia comparamos las puntuaciones que tenían nuestros alumnos con los de otros estudios con muestras similares o con diferentes grados, y en general, bueno, vimos que las puntuaciones en claridad y reparación eran más o menos similares, pero es cierto que los nuestros, las puntuaciones en atención eran un poquito más altas. Hablamos de la diferencia que hay entre, bueno, pues estudiantes que estudian psicología comparados con los de otros grados, y vimos que en general siempre los nuestros seguían puntuando en atención un poquito más alto. En general, la experiencia fue muy positiva, tanto para ellos como para nosotros, y fue muy curioso ver la discrepancia que hay entre poseer conocimientos teóricos sobre inteligencia emocional,
la autopercepción de las habilidades que tienen y la aplicación que podría tener esto en la práctica docente real. Todos coinciden en que es importante y necesario incorporar este tipo de ejercicios o entrenamientos específicos en habilidades emocionales aplicadas a la docencia, y además anticipan que bueno, pues se van a encontrar con barreras como falta de recursos, pautas claras para implementarlo, pero también de alguna manera la falta de formación práctica que ellos puedan tener en el manejo emocional, y el hecho de que para ser modelos eficaces ellos también deberían tener esa experiencia de modelado. Y nada más, muchas gracias por su atención, compartir la experiencia con nosotros y estamos disponibles para cualquier tipo de duda o comentario que nos quieran hacer.